Hola, hola. Hola a todos. Estamos muy contentos de compartir en esta transmisión con ustedes, a pesar de que no nos podemos ver hace mucho tiempo. Les extrañamos, deseamos que estén muy bien con sus familias, con sus burbujas sociales y que estén teniendo un buen tiempo. Esperamos que el tiempo que vamos a compartir todos juntos por acá a través de esta transmisión sea de mucho adoración, sea de mucho aprendizaje, sea muy rico en lo que Dios nos va a hablar y vamos a poder todos hoy tener la oportunidad de escuchar. Hoy empezamos una serie nueva que se llama Imparable. Vamos a estar hablando sobre Romanos, así que esperamos que todos podamos tener un tiempo enriquecedor, como decía Melvin, y que ustedes con su familia puedan crecer y conectarse con Dios. Dejémonos que Dios nos hable y que este sea un tiempo de mucha reflexión y de conexión con Dios. Les mandamos un abrazo fuerte y pues virtual. Chao. Son Dios sus obras,
del siguiente mensaje que vamos a ver a continuación, estas preguntas ustedes las pueden discutir con su familia, con la persona que tengan a su lado. Si están solos, si están solas, mándenle un mensaje a alguien para que la respondan juntos. La primera pregunta de las cuales ustedes tienen que responder en casa es: ¿a qué hora se despierta nuestro pastor Carlos Gómez? Segundo, ¿por qué no puede hacer bulla? ¿Por qué no puede hablar fuerte él? Tercero, ¿cuál es la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto? Y cuarto, quiero que se fijen bien en qué muñeca nuestro pastor anda puesto su reloj. Son las 4:21 de la mañana. Gladys dice que yo hago demasiado ruido en la mañana. Es oscuro, lo van a ver. Dice que cuando yo me levanto en la mañana parece que es el carnaval de Río de Janeiro. Entonces voy a tratar de lo que quiero hacer hoy. El mensaje es súper importante. Y lo que quiero tratar de hacer hoy es que el mensaje se tarde todo el día. Me van a acompañar en mi día, desde que me levanto hasta la noche. Solo que no se va a tardar eso, se va a tardar menos de media hora. El mensaje es súper importante, porque el mensaje se trata de la diferencia de vivir bajo la ley o bajo la gracia. Y quiero buscar la mejor manera de que la podamos entender. Acompáñenme. ¿Conocen esta fruta? Es la fruta dragón o pitaya. Ayer la conseguí en el mercado Borbón. Se ponen 2 filtros de papel para un sabor perfecto y 1,5 cucharadas de café quetzal que lo venden en Fresh Market. El agua no se debe de usar mientras esté hirviendo. Hay que dejarla que se enfríe para poder luego ponerla en el café. El café quetzal viene de Dota y al colarlo de esta manera me da un sabor bien fresco. Este café me lo regaló Stephanie. Hay una tostadora en Brooklyn que promueve el café de Costa Rica. No debo hacer ruido, no debo hacer ruido, no debo hacer ruido. Una de
de las cosas que quiero lograr este día es de que podamos entender de que vivir bajo la ley es bien fácil. Es tan fácil porque es el mundo del cual venimos. La ley nos atrae. La gracia es difícil de entender. Y en el transcurso del día lo vamos a tratar de explicar más con versículos o con ejemplos. Pero yo quiero que tengas presente lo siguiente. Hay 3 formas que yo veo que nosotros podemos vivir bajo la ley. La primera, sos salvo, recibiste a Jesucristo como tu Salvador. Has sido hecho libre del poder del pecado y te sentís pecador. Jesucristo murió por tus pecados, los pagó en la cruz y vos seguís siguiendo que lo debes. Y entonces continuamente, por mi culpa, continuamente te hablaba vos mismo, qué barba, cómo puede ser así de mentiroso, cómo puede ser así de ladrón, cómo puede ser así de infiel, cómo puede ser así de sucio, como con esos pensamientos, como continuamente nos estamos acusando. Y ya no, ¿saben qué tenemos? Un defensor, no tenemos un acusador. Entonces, ahí estamos viviendo bajo la ley. Nos vamos a 2000 y algo de años atrás y traemos una ley que ya fue prescrita. Luego, la otra forma de vivir bajo la ley es creemos que nosotros tenemos toda la gracia del mundo, toda la libertad, ya no hay quien nos acuse. Se acabó un acusador, se acabó el documento con el cual éramos acusados, pero acusamos a los demás. Los demás sí deberían de vivir una vida recta y continuamente estamos emitiendo juicios. ¿Saben que emitir juicios es un gran pecado? O sea, es un pecado que tiene consecuencias. Me gustaría usar otra palabra, es una transgresión. Estás rompiendo algo bien importante porque rompe el amor. No puedo juzgar y amar, no puedo. ¿Querés señalarle a otros sus transgresiones? Séntate con ellos, con mucho amor, con mucha gracia y decirles las consecuencias de lo que va a traer lo que están haciendo. Pero no solo andes con el dedo señalando a otros, estás viviendo bajo la ley. Y la tercera forma de vivir bajo la ley es simplemente, independientemente si la persona cree que hay Dios o no hay Dios, venís y caminás ignorando totalmente a Jesucristo, a Dios. Independientemente, vas haciendo todo el daño, te vas haciendo daño a vos mismo, le vas haciendo daño a otros. Caminás ignorando totalmente los preceptos, los principios de Dios, de la labor de Jesucristo en la cruz. Esa persona está bajo la ley, con todos sus derechos. Porque la gracia es reconocer de que yo soy tan pecador que no puedo cumplir la ley. Y que por eso fue necesario que Jesucristo muriera en una cruz y pagara mis pecados. En el transcurso del día vamos a ver una historia de cómo esto se aplica, de cómo se explica, y vamos a ver algunos versículos. 3 veces a la semana hago 20 kilómetros, una ruta de 20 kilómetros. Jamás creí que iba a ver la UCR cerrada, sin movimiento, y todos los edificios de sus alrededores que son apartamentos. Saben ustedes que en ninguna de las rotondas nuevas que se han hecho en la ciudad, ni siquiera las viejas, hay previsión para las personas que caminan o los que van en bicicleta o silla de ruedas. Es una ruleta rusa. Dice mi teléfono que en este momento está grabando belleza, porque él se programa para hacer diferentes tomas, poner los filtros seguramente de diferente manera, pero tal vez la belleza se refiere a la iglesia que está atrás de mí.
Quería decirles esto: ningún templo, ningún libro escrito por un ser humano, ningún sermón que haya sido dado contiene todas las verdades de Dios. La Biblia misma dice que acerca de Jesús, que ni aún si se escribieran todos los libros que cupieran en el mundo, se podría hablar de todas las cosas que Jesús dijo e hizo. Porque ese no es el propósito. Cuando un pastor predica un sermón, está mostrando una pequeña vista de lo que Dios le ha mostrado. ¿Saben cómo es? Es como que si estuviera construyéndose un edificio de 20 pisos y le ponen unas paredes alrededor para que no se mire lo feo de la construcción, y en ese muro, en esa pared de retención de vista, hubiera un pequeño hoyo, y una persona va caminando y mira a través del hoyo, mira lo que se está haciendo allá adentro, cómo está quedando el edificio y los jardines, y luego a través de lo que vio en ese pequeño huequito se da la vuelta y le explica a los demás qué es lo que ha visto. Es exactamente eso. Por eso es importante que todos nos acerquemos al huequito y podamos ver por nosotros mismos. Pues les decía que ni siquiera si un pastor hablara, un predicador experto hablara por 55 años sin parar, podría explicar todas las bondades de Dios, la misericordia, las maravillas, las promesas de Dios. No se podría. Mucho menos nosotros en 20 minutos. Pero quisiera pedirte que pongas tu corazón y tu cerebro en tratar de entender el mensaje, porque es necesario aprender acerca de la gracia y la misericordia de Dios. La gracia y la misericordia de Dios es importante para poder vivir esta vida, disfrutarla, gozarla, poder relacionarnos mejor con las personas, amarlos. Por eso este mes, al leer el libro de Romanos, vamos a hablar de controversias. Siempre van a haber dos controversias. Una, la que hemos entendido, y otra, la que está escrita. Yo espero que después de estos 20 minutos vas a entender mejor la gracia y lo que es vivir bajo la gracia. Son como las 8:10 de la mañana. Ando en el centro de la ciudad recogiendo unos libros de matemáticas que son para unos muchachos a quienes estamos apoyando. Voy a quitarme todo este montón de cosas. Seguramente ni me pueden escuchar con todo esto. Y hay que tomar todas las medidas del caso. A cada lugar que se va, cada puerta que se abre, cada mesa que se toca, cada silla que se toca, lo que quiera que sea. Si vas a comprar al supermercado, tu máscara, tu careta, y ponerte el respectivo gel para poder limpiar tus manos, y al llegar a tu casa lavarte lo suficiente. Tenemos que hacer esto, lo tenemos que hacer por nosotros y lo tenemos que hacer por nuestras familias y las demás personas, aunque no las conozcamos. Entonces, la gran disyuntiva, el gran conflicto es, voy a estar hablando de los creyentes, ¿verdad? Es nosotros, ¿vivimos bajo la ley o vivimos bajo la gracia? Y ya les explicaba qué facilito es poder movernos en esos tres ambientes de ley y gracia, ¿verdad? El que no cree, aunque no crea en Dios, en la Biblia, igual está bajo la ley. El que cree se puede juzgar a sí mismo y en ese momento está sometiéndose bajo la ley. Y el que cree y tal vez se justifica a sí mismo porque entiende bien la gracia, el perdón, la libertad que Cristo nos ha dado, juzga a otros, entonces está poniendo a los demás bajo la ley. Entonces no ha entendido la gracia. Y yo quiero leerles unos versículos en este momento para que veamos cómo Romanos lo pone. Mi teléfono quiere seguir levantándome el ánimo, sigue poniendo belleza ahí en el mundo de los filtros, ¿verdad? Yo le digo, no, por favor. Entonces vean, quiero leerles unos versos que están en Romanos, y hay mucho en Romanos. Romanos es una exposición sobre la ley y la gracia para judíos y para gentiles. Hay mucho en Romanos, pero quiero leerles en este momento
Romanos 3. Tengo un libro conmigo acá, un libro que imprimí para poder exponer esto. Un montón de hojas. Romanos 3:21 dice: tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, sea gentil o sea judío, sea hombre, sea mujer, sea de la raza que sea, nacionalidad que sea. Sigue diciendo en el versículo 24 del capítulo 3, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Jesucristo, quien nos liberó del castigo de todos nuestros pecados. Punto. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas ante los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Así es como somos declarados justos, así es como se nos quitó el pecado. Continúa diciendo más abajo en el 26, Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Es un paso, para algunas personas eso es casi imposible de realizar. No puedo creer que sea así de fácil, tiene que haber otra forma, yo tengo que poder hacer cosas a cambio de toda mi maldad, yo tengo que poder pagar. Bueno, cualquier cosa que hiciera se queda corta ante la justicia de Dios, ante la ley, si lo quisiera llamar, ante la perfección de Dios, ante la santidad de Dios. Cualquier cosa que vos le querrás traer es un trapo de inmundicia, dice la palabra. Recuerdo a nuestro querido amigo Babú. A Babú le gusta cazar pájaros y pega unos saltos increíbles y caza los pájaros y se los trae a la familia, especialmente cuando están comiendo, a los Pérez, se los trae al comedor. Para él ese es su mejor regalo. Hey, están comiendo esas cosas tan feas que se cocinaron y quizás se quemaron, yo les traigo algo fresco. Y la familia dice, ¡uy! Bueno, así diría Dios ante nuestras mejores intenciones, si estas intenciones nosotros las trajéramos como para nuestra salvación. Fue Jesús el perfecto que murió en una cruz para quitarnos nuestros pecados, para pagar nuestros pecados, para hacernos justos. Voy a leer algo del 27 que dice: nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basado en la fe, o sea, en creer. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer. Me voy a saltar, o sea, yo ya soy justo, soy libre, tengo alegría, tengo la satisfacción, tengo la paz que podría tener. Entonces dice en el capítulo 6, versículo 6, ya no somos esclavos del pecado. Fuimos liberados del poder del pecado. Eso es bien difícil de entender. Eso es bien difícil de entender porque al terminar esta reunión algo va a pasar en tu casa, en tu familia, en tu vida, una llamada, un mensaje de texto y te vas a enojar. Tu hijo va a hacer algo o hija y te vas a enojar. Tu esposo, tu esposa, tu mamá, alguien va a hacer algo y te vas a enojar. Tu vecino va a poner la música a todo volumen y te vas a enojar. Y en ese enojo seguramente va a haber palabras o pensamientos que no deberían de existir. En la palabra encontramos algo que dice: enójense, pero no pequen. Pero nosotros consideramos el enojo pecado. Creo que el pecado proviene en la reacción hacia eso, lo que decimos después de eso. Sigue siendo quizá difícil de entender y yo les quiero explicar por qué es difícil de entender. Pero voy a tratar de estirarme un poco. Vean, voy a usar una alegoría, una imagen. En esos tiempos quizás son cosas que podrían ser hirientes, porque se está hablando esto de las vidas negras importan, una lucha que está sucediendo en otros países, pero también sucede en el nuestro. Hace poco leía un escrito sobre los chinos en Costa Rica. Los chinos
nuestro problema quizá no es con las personas de raza de color, nuestro problema es con los chinos. Nosotros llegamos a la tienda, al mini super y China, dame tal cosa, chino. Esas personas tienen nombre, esas personas tienen derechos, esas personas nos sirven, deberíamos de tratarlos con mucho más respeto, porque no solo tiene que ver con cómo los llamamos, sino que hay mucho más en cómo los tratamos y cómo los vemos en nuestra comunidad. Pero entonces les quería decir, quiero usar una alegoría. Voy a usar un nombre de una persona esclava. Voy a usar un nombre que sale en una película, Bubba, y voy a suponer que Bubba soy yo. Bubba, su papá nació esclavo de la familia Robinson. Su abuelo fue esclavo de la familia Robinson. Mi papá fue esclavo toda su vida de la familia Robinson. Y yo nazco bajo el poderío, bajo la esclavitud, en la finca de la familia Robinson. Y lo que mi papá me enseña a mí es cómo obedecer, cómo ser fiel y cómo trabajar duro, cómo recoger el algodón o los mangos, los aguacates, lo que quiera que sea que haya que hacer, cómo se limpian los pisos de la familia Robinson, cómo debo de mirar con respeto al señor Robinson, a su esposa, a sus hijos y a cualquier persona de la raza blanca que venga a visitarlos, cómo no tengo que verlos a los ojos, cómo tengo que ser cuidadoso al servirles la comida. Desde pequeño mis papás me infunden cómo es ser un buen esclavo. Y yo crezco en esclavitud. Nunca voy a la escuela, trabajo toda mi vida, soy un niño que trabaja y cumplo los 25 años y el señor Robinson dice, te voy a asignar una esposa, y agarra a una de las muchachas y me la da. Con esta tenés que tener hijos porque el legado necesita continuar y él necesita más siervos, más esclavos en su propiedad. Y llego a los 40 años. Y el gobierno y las naciones declaran que la esclavitud es abolida. Ya no soy esclavo. ¿Y ahora cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? No entiendo. Los negros tienen que vivir en una plantación, en una finca. Tienen que estar bajo el cuidado de una familia. Ahora voy a estar, es peligroso para mí. ¿Qué voy a hacer con mi mujer? ¿A dónde me voy a ir a vivir? Dios mío, tengo que pagar alquiler. Tengo que trabajar por el día, ganar un sueldo y me va a tocar pagar impuestos. No. Perdonen, señores, pero aquella cosa de ser esclavo a mí me gusta. Y luego procedo, salgo, me consigo un empleo, consigo un cuarto de mala muerte para poder vivir con mi mujer y mis 2 hijos, quienes ya también son libres, a quienes les había enseñado cómo ser esclavo. Y continuamente regresa a mí el sistema, el viejo sistema, el sistema de las reglas de la esclavitud. Porque ¿cómo me voy a desprender de eso? Eso es lo que yo he sido toda mi vida. Y cuando, esos son los términos que usarían en una película, ¿verdad? Yo personalmente soy mucho más respetuoso, tengo muy buenos amigos de todas las razas, incluyendo raza negra, ¿verdad? Y no logro ver ninguna diferencia, pero cuando Bubba, cuando Bubba ve a otros negros progresar, comprarse un carro, en mi mente hay un conflicto. Cuando miro a una negra que va progresando vestirse como blanca, pienso, ¿y esta quién se ha creído que es? Y si un blanco entra en el bus y yo voy sentado, mi reacción natural es darle mi asiento. Si lo encuentro en cualquier necesidad de cargar bolsas del supermercado, mi reacción va a ser servirlo, porque es la esclavitud de la cual yo vengo, a la cual estuve acostumbrado toda mi vida y a la cual mi papá me entrenó, porque su papá lo había entrenado. Así crecimos nosotros. Nosotros crecimos en esclavitud, dice la Biblia, en la esclavitud de la culpa y el poder del pecado, pero ya no más. Pero me vas a decir, Carlos, ¿y entonces todas esas reglas y todas esas leyes que están escritas en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento Jesucristo lo resumió en 2 cosas. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como si fueras vos mismo. Lo resumió en 2 cosas.
para que no nos compliquemos tratando de memorizar tantas reglas. Pero ¿qué hago con el Antiguo Testamento y todas esas reglas? Lo vamos a poner en perspectiva. Para eso voy a hacer lo siguiente. Así debería estar escrito. Antiguo pacto y nuevo pacto. Y nosotros estamos bajo el pacto de la libertad. Se está poniendo caliente el carro. Vamos a continuar. Tengo más versos que exponerte para que puedas entender cuando estás cruzando la línea de la ley y cuando finalmente entendés y regresás a un pacto de gracia y libertad, porque libres somos. La razón para meternos tan profundamente en tratar de encontrar la diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia es porque la misma palabra describe que el que vive bajo la ley, tratando de cumplir la ley, vive bajo maldición. Vive bajo maldición porque no va a poder cumplirla. De alguna manera Jesús definió que todos estamos condenados y Él dijo, yo he venido para rescatar, yo he venido para perdonar, yo no he venido para condenar, ya la condenación ya estaba. Y hay unos versículos que quiero compartir aquí sobre lo que significa vivir bajo la ley. Él dice el Romanos 3:19, el propósito de la ley es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. La ley Dios la dejó con un propósito. Si no existiera ley, nosotros no sabríamos cuáles son las expectativas de lo que significa ser justo. Si la ley no existiera, nosotros no sabríamos la necesidad que teníamos de Jesús. Si nosotros no tuviéramos la ley, no sabríamos la culpa del pecado, no la conoceríamos. Por eso está definida la ley, para que nosotros tengamos claros de que es tan grande que nosotros mismos no la podemos resolver. Dice 5:20, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Mi pecado tiene una magnitud. ¿Qué es lo que causa el pecado? El pecado causa que yo no pueda ir delante de Dios como una persona justa que merece ser escuchado, ser recogido, ser acogido y recibir salvación. Y el 5:21 dice, así como reinó el pecado sobre todos y los llevó a la muerte, la ley identifica el pecado reina y el pecado me lleva a la muerte. Continúa diciendo ese mismo verso, Romanos 5:21, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en una relación correcta con Él, nos da la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. La gracia me pone en una relación correcta. Vean, en los versículos que hemos leído hemos identificado libertad, alegría, relación correcta, perdón y que somos hechos justos delante de Dios. Ya. Vivo bajo la gracia. Entiendo lo más que puedo. Leo el libro de Romanos. Me regocijo. Tengo alegría. Tengo paz para con Dios. Tengo una relación clara y establecida con Dios. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Qué hago? Yo me voy y me tiro a la perdición con respecto a mi pecado. Hay un versículo que para mí me define muy claro, está en Romanos 1:5, que lo define bien claro. La gracia, el perdón es dado a fin de que crean y le obedezcan. Porque yo ya tengo todas mis cosas resueltas para con Dios, entonces yo tengo paz de venir a Dios sin temores, sin una lista de cosas que cumplir, por amor, por fe, como hijo, y yo le obedezco. Dice el versículo 2:4 de Romanos, la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado. Ahora yo soy libre. Antes yo vivía bajo el poderío. Antes el señor Robinson me tenía por ley atrapado y no había nada que yo pudiera hacer para ser libre. Se acabó. Ahora yo soy Bubba el libre.
Pero ¿soy libre para qué? Soy libre para ir y hacer desastres, para vivir como animal, para vivir haciéndole daños a otro. Ahora soy libre para arrepentirme de todo lo que he hecho y para abandonar la vieja manera de vivir. Quiero leerles unos versículos todavía sobre la gracia. El versículo 1:17 de Romanos dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. No hay obras. Esto no queda ningún espacio para las buenas obras. Las buenas obras son el resultado de, pero no es el medio para la salvación. El 2:4 dice: ¿y no te das cuenta de lo bondadoso y paciente que es Dios contigo? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Y luego el 11:6, y con eso yo quiero terminar, porque yo sé que estoy hablando con hermanos comprometidos, estoy hablando con hermanos que por años han escuchado esto, pero solo para que nos llevemos un versículo de mucho ánimo. El 11:6 dice: no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería realmente lo que es, gratuita e inmerecida. La gracia de Dios es gratuita e inmerecida. Lo es para mí, lo es para los demás. Yo puedo extender esa gracia, yo puedo vivir con esa gracia. Cuando yo vivo con esa gracia para mí, para los demás, hay paz en mi corazón. Bienaventurados los que hacen la paz. Puedo disfrutar a mis hermanos, puedo disfrutar a mi familia, puedo relajarme. No soy juez, no soy encargado de hacer de que el mundo se componga. Simplemente soy encargado de hacer sal y luz. Que el Señor los bendiga, que el Señor los mantenga sanos. Las otras 3 semanas van a ser súper buenas, súper buen contenido para poder entender lo que significa ser un cristiano imparable.
te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
corazón hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos al descanso en él. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Recordad que la podés compartir con alguien más, con un amigo, con tu familia. Recordad también que estamos estudiando el libro de Romanos, así que seguilo estudiando. Si tenés alguna pregunta acerca del mismo, alguna sugerencia, algo que no entendés, no dudes en hacerla. Gracias, nos vemos el próximo sábado a esta misma hora, por este mismo medio. Feliz fin de semana.